Atención, futuras y futuros estudiantes. La Universidad de Santiago de Chile te invita a ser parte del proceso de admisión 2025. Con 72 carreras de pregrado, becas, beneficios y servicios, esta es tu oportunidad para asegurar un futuro lleno de posibilidades. Explora las distintas vías de ingreso y postula en la USACH. Para más información, visita www.admisión.usach.cl. Tu futuro empieza aquí. En la USACH, atrévete. A semanas de una nueva mega elección, días tensos se viven en Chile Vamos. Fallida acusación constitucional en contra del presidente Boric por parte de la bancada de RN, el caso Hermosilla, el escándalo al interior de la Universidad San Sebastián. Bueno, vamos a hablar de eso y de muchas otras cosas con nuestro invitado de hoy en el Chile que viene. Le damos la bienvenida al diputado de Bópoli, Francisco Undurraga. Diputado, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias. Se basaron por la invitación. Aplauso espontáneo de nuestro No, además, equipo primera diputado. vez que estoy en Suela, así que... Ah, mire, bueno. Feliz. Esperemos que sea una edificante conversación. Al menos hay que subir 3 pisos. Oiga, diputado, quiero partir con las últimas semanas, ¿no? ¿Qué tan duro ha golpeado las últimas revelaciones del caso Hermosilla, el escándalo de la Universidad de San Sebastián en su sector? Bueno, indudablemente no es grato estar en esta vorágine de entredichos, dichos, revelaciones por debajo. Creo que lo importante y lo relevante aquí es que esta verdad que aflora gracias a los medios de comunicación se devele completa y absolutamente. Y sin ser ampuloso en mis declaraciones, coincido con el presidente Boric cuando partió el tema de los casos convenios, que aquí tiene que ser caiga en caiga. Nosotros observamos desde la oposición que aquí hay un impacto muy alto a la fe pública, un impacto muy grande a los tribunales de justicia, y un impacto indudable a la clase política. La clase política, la verdad es que es bastante generoso de mi parte decir que tenga un impacto, porque en las últimas encuestas usted habrá observado, digamos, que entre los partidos políticos, nosotros los dirigentes y los parlamentarios y el Congreso, estamos siempre a punto de descender. Entonces estamos en el margen de error. Lamentablemente nos jugamos todo nuestro capital político durante estos años, y no hemos sido capaces de sintonizar adecuadamente con la ciudadanía, y eso creo que es lo que nos tiene hoy día con el mal reconocimiento prácticamente de toda la ciudadanía. Haciendo una lectura de lo que ocurre en su sector, ¿es esta la mayor crisis de la centro-derecha desde que asume el actual gobierno del presidente Boric? Indudablemente, yo creo que esta fue una muy mala representación de lo que nos está pasando como oposición. Nosotros quizás nos dormimos los laureles haber llegado al gobierno a través del presidente Piñera en una segunda oportunidad. Antes de eso se formó Chile Vamos, yo fui presidente del partido, el partido es fundador de Chile Vamos, pero teníamos un sueño, un país por construir, los niños primero en la fila, el generar una justicia social a través del reconocimiento de las minorías, como por ejemplo el matrimonio igualitario, el salir de la pasividad económica, tratar de impulsar el crecimiento, ser capaces de bajar la cesantía, y finalmente, posteriormente al estallido social del 18 de octubre del 2019, y con la muerte del presidente Piñera, yo creo que nosotros como que perdimos el norte y nos confiamos en algo que en la política nadie debe dar por hecho, que es, dado que en los últimos 4 gobiernos la gente ha votado oposición al gobierno actual, es que nos toca. Y creo que el proyecto fallido, afortunadamente para mí, el presidente Boric y quienes lo acompañaban, digamos, también se da porque solo tiene 4 años. Me dirán, qué suerte que son solo 4 años y no 8. Pero también el proyecto fallido tanto del presidente Piñera en el primer año, en su primer periodo, la presidenta Bachelet en su segundo periodo, a diferencia de los gobiernos de la concertación, que yo creo que hoy día hay que revalorarlos y remirarlos, no solamente en términos de la capacidad de ponerse de acuerdo gobiernos y oposiciones,
sino adicionalmente en la capacidad de producir políticas a largo plazo, en la capacidad de soñarnos un país no para la próxima elección, sino para la próxima generación, como decía Winston Churchill. Y desde ese punto creo que nosotros no hemos estado a la altura no solamente de la ciudadanía, sino de la persona que hoy día más marca, que es Evelyn Matei. Si nosotros queremos volver a la moneda y llevando a Evelyn Matei nos va a llevar a nosotros, pero quien debería sostener el gobierno, profundizar las políticas públicas, las políticas sociales, el ser capaz de proyectar el gobierno más allá de la gestión de un presidente o una presidenta, es la coalición más responsable, que actuó en forma irresponsable, o un sector de la misma, y yo tengo que ser bien claro en esto, yo creo que aquí claramente no estuvo Renovación Nacional en su conjunto, claramente no estuvieron todos los parlamentarios de Renovación Nacional en esta acusación constitucional, fallida afortunadamente. Después podemos explicar por qué yo considero que afortunadamente fallía, porque el presidente de Renovación Nacional vino a poner orden, vino a dar cuenta de algo que yo declaré durante esta semana, que la propia bancada del presidente Piñera, quien fue acusado 2 veces, siendo presidente en el segundo periodo, por el propio presidente Boric, estaba en el fondo pagando con la misma moneda y ocupando, haciendo ocupar a la oposición, al actual gobierno y a sus parlamentarios los mismos argumentos que nosotros ocupamos cuando acusaron 2 veces. Con el agravante que en mi condición de primer vicepresidente de la Cámara, acompañado por un militante de Renovación Nacional como es Diego Paulsen, la presidencia de la Cámara tuvimos que bancarnos, y literalmente bancarnos, 14 horas del diputado Naranjo esperando que Giorgio Jackson pudiera salir del COVID, no del COVID, sino de la cuarentena. De la cuarentena, para venir a cortarle la cabeza a Sebastián Piñera. Podemos tener un juicio amable, amoroso, crítico, duro con el gobierno del presidente Piñera, pero yo creo que las instituciones, y sobre todo viniendo desde la derecha, la cual yo me siento orgulloso miembro, tenemos varias características. Una de las características es que somos profundamente amantes de la libertad, pero profundamente a su vez respetuoso de las instituciones. Diputado, abramos justamente el tema porque uno podría decir que ya empezó lamentablemente la temporada de acusaciones constitucionales. No lo digo solo por el fallido intento de acusación constitucional en contra del presidente, sino que va en curso lo que planteó Republicanos en contra de la ministra Toá. La gran pregunta de fondo acá es, ¿hay razones, tiempo y recursos para iniciar nuevas acusaciones constitucionales cuando uno entiende que en el Parlamento hay otras prioridades? A ver, mira, yo creo que cuando las cosas suceden en política, suceden en política. Yo creo que podrían haber motivos, sobre todo emocionales y reales, y muy reales, en relación al descontrol de la violencia que existe y a la ausencia del compromiso total por parte del gobierno y de sus parlamentarios para ser capaces de combatir unidamente todos, gobierno y oposición, y en forma decidida más que unida, el flagelo que estamos viviendo. Hoy día la gente se acuesta con temor y se levanta aterrada. Nosotros en el barrio alto probablemente no, pero las poblaciones, los niños no duermen en la noche. En las poblaciones les caen balas desde el techo, en las poblaciones mueren injustamente personas que querían hacer de su vida y su proyecto de vida en forma más amena, y hoy día están todos aterrados y encerrados. ¿Usted apoya la acusación en contra de la ministra Toá? No, yo no apoyo la acusación porque creo que no es oportuna, y voy a explicar por qué no es oportuna. Reconociendo, digamos, como lo dije, el estado de alteración que existe, yo honestamente creo que este gobierno no tiene plantel. Yo creo que este gobierno no tiene con quién reemplazar a la ministra Toá, y incluso si tuviese con quién reemplazarle, la reemplazase con una mejor persona, si no hay un apoyo decidido político de todo el Parlamento y apoyando al gobierno en estas gestiones, no sacamos nada. No porque cambiemos, ni siquiera el presidente Boric, vamos a dejar de tener los niveles de violencia que hoy día tenemos.
los niveles de violencia que hoy día tenemos, necesitamos haber aprobado en forma unánime, la ley antiterrorista que aprobamos ayer. Sin embargo, muchos de los capítulos fueron rechazados por el Partido Comunista y parte importante del Frente Amplio. Entonces nosotros le estamos dando una señal al desorden de que la cosa es laxa. Y yo creo que después lo vamos a conversar a raíz de la CEP y otras cosas, pero yo creo que nosotros hoy día no estamos jugando la democracia. Y no como la conocimos, sino como la deberíamos construir hacia adelante. Usted me dice entonces que apoyar la acusación constitucional en contra de la ministra Toá es poner al gobierno en una situación más frágil aún respecto del avance del crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia. No es poner el país. Nosotros observábamos, y tú como buen periodista que eres también observaste, que durante las semanas anteriores al anuncio de la acusación constitucional a la ministra Toá había muchas críticas desde el socialismo democrático en relación al tema. El senador Jorge Luis Castro, ¿para qué decir? El alcalde Bodanovich en Maipú pidiendo la fuerza militar en la plaza Maipú. Pero ¿qué se logra con una acusación constitucional? Que todos cierren fila, que todos defiendan a la ministra, como nosotros defendimos a nuestros ministros cuando éramos gobierno, y se nos distraiga el foco y la atención especial, que es efectivamente lo que está sucediendo. Cuando nosotros le estamos diciendo, y por eso yo sí estoy en contra, que vamos a acusar a la ministra, le estamos diciendo también al crimen organizado que la cabeza del Ministerio Interior de Orden y Seguridad va a estar los próximos 21 días dedicada a su propia defensa y no a defendernos a todos los chilenos del flagelo que estamos viviendo. Diputado, respecto de eso, ¿no debiesen en el Parlamento legislar la prohibición? Escúcheme lo que le voy a plantear. Prohibir acusaciones constitucionales en periodos de campaña, viendo el abuso de la herramienta en los últimos años. Ya me mencionaba lo que ocurría cuando quienes hoy son gobierno fueron oposición. Hablemos del mal uso de la herramienta de la acusación constitucional en el último tiempo y qué piensa de esta propuesta que le pongo sobre la mesa. A ver, mira, de hecho yo propuse y está ahí en el cajón, espero que el gobierno lo pueda activar. En otra materia, pero es que va más o menos a lo mismo, yo propuse aumentar los quórum de los retiros. Yo voté en contra de todos los retiros, incluso el retiro propuesto por mi amigo y ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, siendo ministro de Hacienda el presidente Piñera. Creo que subirle los quórum, adicionalmente que no se pueda legislar sobre esta materia durante los periodos de elecciones, vale decir solo los 2 primeros años. Por lo tentador que significa. Pero evidentemente que es muy tentador, pues. Y en esta materia, bueno, las acusaciones constitucionales, si bien es cierto, le hacen un profundo daño a la democracia y al país, han demostrado ser muy efectivas, pues. El Frente Amplio y el presidente Boric no solamente acusó a los ministros de Estado durante el gobierno del presidente Piñera, sino acusó 2 veces al presidente Piñera y hoy día está sentado en la moneda. El Partido Republicano ha acusado hasta el momento sin ningún efecto positivo a bastantes ministros, y la última acusación constitucional la hizo antes de la elección del segundo proceso constituyente y salió premiado con la más amplia mayoría, casi 30 constituyentes de 50. Entonces parece ser una receta que premia la irresponsabilidad. Parece ser una plataforma que más que educarnos en democracia lo que hace es satisfacer la sed y sangre de justicia. Entre comillas, si pudiésemos hablar de justicia, yo creo que un populismo puro y duro. ¿Justicia o revancha? Bueno, revancha, ellos llaman justicia a lo que yo estoy de acuerdo contigo, que es revancha. Entonces, aquí quien esté libre de tirar la primera piedra, bueno, que la tire. Yo firmé la acusación constitucional a la ministra Ríos en su minuto, creo que tenía causales para efectivamente ser procesada. Bueno, salió y eso después no quedó sin efecto, pero
Pero yo estoy muy preocupado de lo que está pasando hoy día, porque hoy día no estamos haciendo política, estamos haciendo populismo, porque hoy día no estamos, la clase política no está ejerciendo el rol que le asigna la sociedad y la democracia, que es de liderazgo, y el líder no va al medio de la manada, sino que va señalando el camino de la misma, va conduciendo el ritmo, el tiempo, el espacio, va mostrando el horizonte. Y hoy día la política no está mostrando el horizonte. Diputado, ¿sus pares de RN no midieron las consecuencias a la hora de acusar al presidente? No, no la midieron. Claramente no la midieron porque después aceptaron retirar la amenaza de presentar la acusación constitucional. Esto a las pocas horas, además, parlamentarios de su partido tomaron distancia, es irresponsable, dijo la presidenta Gloria Huth, es un atentado contra la democracia, dijo el jefe de bancada Jorge Guzmán. ¿Por qué ustedes prontamente decidieron distanciarse? ¿Qué los diferencia hoy con Renovación Nacional para entender, no? Probablemente, y afortunadamente son muy pocas cosas las que nos diferencian, por lo cual somos socios en la misma coalición y la verdad es que hemos sido buenos socios en la misma coalición. Quizás al ser una bancada o un partido más pequeño hay más posibilidades del diálogo interno. La misma Jimena Sandón reconoció que no le comunicó al presidente de su partido la decisión de hacer esto y tampoco fue comunicada a un considerable número de parlamentarios que no asistieron a esa reunión. La política y los políticos creemos que la vida es el 100% en los salones del Congreso. Y de repente de tanto mirarnos el ombligo se nos olvida como ese viejo almacenero que me enseñó en mi vida anterior cuando yo tenía negocios locales, heladerías, que uno tiene que estar con el ombligo pegado a la vitrina mirando al cliente. En este caso no hay clientes, aquí hay personas, hay ciudadanos. Pero es importante, digamos, mirarlo a los ojos y no perder la perspectiva. No es Republicano presentó a la acusación a la ministra Tobá, entonces yo más choro voy y presento la amenazo con una acusación al presidente. La tuya y dos más. Correcto, entonces porque después ¿a quién vamos a acusar? A Condorito, vamos a acusar al Papa, al arzobispo Santiago. Para ser más choro, y yo creo que esa vía es la que nos hace hoy día ver a un país que tiene que debatir profundamente sobre su estado no solamente económico, social, sino además sobre los liderazgos que hoy día, o a las personas que les endosa el liderazgo a través de las votaciones. Esta acción que parece a todas luces errática, ¿no? Tiene que ver con el temor del posible avance republicano, social cristiano en las elecciones del 26 y 27 de octubre. Se lo planteo porque ex ante publicó chats internos de RN donde justamente muestran preocupación de cara a las elecciones. Bueno, yo creo que no nos va a ir tan bien como nos debería ir, porque hoy día la política tiende a ser binaria. Tiende a ser de ceros y unos y de blanco y negro y de buenos y malos, de gente que está a troche y moche o de traidores. Y yo creo que hay que actuar por convicciones. Y yo creo que si nosotros nos volvemos locos siempre esperando la encuesta del día domingo a las 9 de la noche para actuar durante la siguiente semana, no estamos haciendo nuestra pega. ¿Es lo que está haciendo RN? No, es lo que está haciendo la política. Yo creo que Renovación Nacional, al igual que Bópoli, mira con preocupación la próxima elección y desde luego la UDI, porque hay un claro y reconocido avance de republicanos y de los sectores más extremos de la derecha que han logrado sintonizar con algo que es evidente, pero que no necesariamente te garantiza profundidad en el accionar político posterior. Yo no me creo menos de derecha o menos liberal por no apoyar una acusación constitucional, pero obviamente me atacan mucho por eso. Pero bueno, son las reglas del juego y esto sin llanto. Diputado, su partido dejó libertad de acción a sus militantes y adherentes de la comuna de Las Condes. Eso es efectivo. ¿Cuál es la razón de fondo para quitarle el respaldo a Marcela Cubillos? Al dejar en libertad de acción no estamos señalando
que se vote en contra, sino lo que estamos señalando es expresar una molestia que hay dentro de un sector que hoy día es mayoritario en Evópolis en relación a las respuestas y acciones de la candidata Cubillo en el tema de la Universidad de San Sebastián. Yo concuerdo con Marcela que la libertad es algo que es inclaudicable. Yo concuerdo con Marcela que la libertad de trabajo es incuestionable. Yo concuerdo con Marcela que la libertad de pactar un sueldo es indiscutible, salvo en el aparato estatal, que está regido, digamos, por grados, y uno llega a ese grado y sabe que todo el mundo gana exactamente lo mismo. Pero creo que la libertad no es... para que la libertad exista tiene que también existir equidad, tiene que existir mérito. No digo que Marcela no sea capacitada, porque yo creo que lo es, pero el sueldo, tal como lo dice desde José Antonio Kast hacia atrás y reconocido por el propio rector de la universidad, digamos, parece, al menos ante los ojos de la ciudadanía, no parece ser muy acertado para las labores que en apariencia ella realizaba. Ahí está la inconsistencia, dice usted. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que es difícil justificar ese sueldo. Pero aquí el tema de fondo que ella plantea es un tema bastante importante. Que si bien es cierto, aquí hay platas entregadas a privados, que son los alumnos, a través del CAE o a través de otros sistemas de gratuidad, que ellos han endosado a la Universidad de San Sebastián. Eso no significa que el Estado, como lo quiso hacer en la primera convención constitucional, dado eso, digamos, tenga que administrar todas las universidades. Y la crítica de que en la Universidad de San Sebastián hay mucha gente de derecha, bueno, es la misma crítica al revés de que en la ARCE había muchos comunistas. Pues. Ahora, el mismo José Antonio Kast dijo que tiene la impresión de que este sueldo era para algo más que solo hacer clases, dejando entrever lo que se discute, ¿no? Y que se está investigando, una potencial caja pagadora desde esta universidad privada. Yo no creo en eso. ¿Usted no cree que se estén financiando campañas políticas desde la Universidad de San Sebastián? De partida, Marcela salió de la universidad cuando empezó su campaña política. ¿O que se financia la intermitencia de políticos que están en ese periodo de hibernación antes de competir? Eso es muy injusto, porque también yo podría señalar, no sé, pues que cualquier persona, digamos, que gana un sueldo que puede ser discutible, y eso es lo que estamos, digamos, y no lo estoy justificando a troche y moche, estoy hablando del concepto. Digamos, viva con la mitad y la otra la ahorre para las épocas que no tiene trabajo, o cuando tú haces una asesoría, digamos, y pensando que a lo mejor de los 12 meses del año vaya a estar 4 desocupados y tú cobras para poder subsistir durante esos 12. Yo no estoy en los zapatos de Marcela Cubillo, no estoy en los zapatos del rector ni de quien le firmaba los cheques. Las explicaciones de la universidad son importantes, son relevantes y han generado una reflexión a nivel académico y también a nivel político, y yo creo que eso es bueno. Diputado, hay un sector de RN que está liderado por el exdiputado Tomás Fuentes, que podríamos decir dobló la apuesta, ¿no? Hizo un llamado a no apoyar a Camila Merino en Vitacura, Tribunal Supremo de RN, que de hecho ya suspendió su militancia. ¿Qué opina de este llamado de Fuentes con una militante de su partido? No, yo no voy a opinar, porque me voy a quedar con las palabras de él y las acciones del presidente, nuevamente el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, que le dio el total y absoluto respaldo a Camila Merino, porque a la inscripción de Camila Merino, a diferencia de la inscripción de Marcela Cubillo, concurrieron los 3 partidos de Chile Vamos en la ficha para inscribirla como candidata única del sector de Chile Vamos en esas elecciones. Marcela Cubillo optó por la vía de buscar firmas de independientes y se inscribió sola. Ahora, con todos estos errores y tensiones internas, ¿cree usted que corre peligro la coalición? La coalición es una coalición que desde su origen ha sido diversa. Nosotros tuvimos grandes confrontaciones al interior de la misma durante el gobierno del presidente Piñera, por ejemplo, con matrimonio igualitario.
y en algunas cosas nosotros ganamos y en otras cosas nosotros no ganamos. En muchas cosas ganaron los sectores más conservadores y es parte de la diversidad y lo que debe enriquecer la política. Teniendo claros parámetros donde nosotros y marcos donde nosotros nos movemos, hemos logrado incluso con directivas mucho más duras de la UDI, como la presidenta Jacqueline Van Riesenberger en su minuto, logramos generar un buen diálogo, una buena construcción y darle un apoyo al presidente Piñera. Lo que nosotros tenemos que volver es a retomar no el punto de inicio, sino recoger todo lo que nos conmocionó y nos hizo recordar la muerte del presidente Piñera y proyectarlo hacia adelante, no por piñeristas o no piñeristas, sino por las acciones reformadoras que el presidente Piñera planteó en su gobierno, por la valentía que tuvo para hacer una jugada que hasta el día de hoy por un sector muy importante, y por eso crece republicano y se mantiene así, de la derecha, no comprende, pero prefirió estar por la democracia que por la confrontación, en un día muy crítico en el cual él llama, digamos, a un gran acuerdo nacional después de haber estado 45 minutos solo reflexionando él. La pregunta es, ¿nosotros nos vamos a dar al menos 45 minutos de reflexión como coalición para proyectar algo que se merece el país? Si este no es un tema para que Francisco Undurraga se reelija como parlamentario, sino es cómo nosotros le cambiamos la cara, la forma de hacer, la forma de relacionar, no solamente a la política, sino a las personas. Si aquí nosotros no estamos por el lucimiento, yo no estoy aquí por la entrevista que me vas a hacer por primera vez tú en este medio. Yo estoy aquí porque estoy haciendo política, y hacer política significa buscar el bien común, y buscar el bien común se utiliza y se busca con un solo objetivo, para mejorarle la vida a las personas. En ese sentido, diputado, ¿qué espera usted ocurra con la figura de Marcela Cubillos en medio de este escándalo que ha protagonizado? ¿Cree que hay algo ilegal detrás de todo esto? No, yo no creo que haya nada ilegal. ¿Cree que es un conflicto ético? Podría mancharse como un conflicto ético, habría que probarlo, pero aquí también habría que señalar, digamos, que si a ti te contratan por un nivel de sueldo en este medio y la realidad del medio a lo mejor es otra, bueno, y tú lo aceptas, ¿es poco ético? Si finalmente aquí se pagaron los impuestos, pero aquí hay un reproche a una persona, porque nosotros los políticos estamos siempre en una vitrina distinta. Ahora, uno entiende que los sueldos de la academia están bastante tabulados, por decir de alguna forma, según el mérito que tenga ese académico, según sus diplomas, según las publicaciones que tenga, según su relevancia justamente en su trabajo. Aquí al parecer no están todos esos cartones o todos esos laureles, y es lo que se discute desde la academia. Por eso también los argumentos han sido muy discutibles, ¿no? Yo lo único que puedo discutir, de comparar la figura de una académica, en el caso de la realidad que tuvo Marcela Cubillo, con rostros de televisión, figuras marqueteras, futbolistas, hasta cantantes, dijo en algún minuto la alcaldesa de Providencia. Mira, yo lo único que puedo discutir de verdad, es que no voy a hacer, que no me parece correcto y adecuado llevar agua a un molino equivocado en esto. Y el agua en el molino equivocado es la intervención de las instituciones privadas. Y no es una amenaza lo que voy a decir, por favor. No es una amenaza. Pero si es que la superintendencia llegase a determinar que hay irregularidades en ese accionar, bueno, por lo mismo se le acusó y castigó con 5 años sin derechos políticos a Harold Bayer. Y no estoy con esto diciendo que Cataldo sea merecedor de esa acusación constitucional. Entonces, ¿me entiendes o no? O sea, yo creo que llega un minuto en que una persona como Marcela Cubillo, que hoy día se presenta como candidata a alcaldesa, también, al igual que yo, tiene que ponderar de mejor forma, o tenemos todos que ponderar de mejor forma, no solamente Marcela. Y nuestro accionar y nuestras formas de conducirnos, yo no estoy diciendo que sea buena, regular o mala,
Si es ética o no es ética, yo creo que es un tema que ella misma tiene que resolver, ¿no? Más que porque no, tampoco nos podemos volver los catones de la moral en este tema, pues. Entonces pues yo podría acusar a muchos animadores de televisión de que no por el sueldo de la televisión, pero sí por la animación de festivales municipales que hacen durante el verano, cambian el auto y se pueden comprar un Cayenne. Claro, con dinero público. Con dinero público. ¿Me entiendes, no? Entonces, y no estoy amenazando con lo que estoy diciendo, estoy en un tono, pero muy tranquilo en esta agradable conversación. ¿Me entiendes? Pero entonces, ¿cómo llegamos? Y no para que no nos pillen, sino cómo hacemos bien las cosas. Yo estoy por hacerlas bien, no estoy por ocultar nada. Partimos de esta conversación diciendo, señor, la justicia tiene que operar, pero tiene que operar bien, pues. Tiene que operar no con una fiscal que le pidió recomendaciones al señor Hermosilla para ser fiscal, pues. Si somos de verdad, seamos de verdad, pues. No podemos operar, y no estoy tirando la pelota al córner porque está dentro de todo esto mismo, con una suspensión de causa o de investigación porque era Irina Caramanos, pues. Vamos a ese caso, diputado. No lo conozco mayormente, pero... Es que esto está recién ocurriendo, digamos, pero sí hay algo interesante que discutir y tiene que ver con que miembros del Partido Republicano ya ingresaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional en contra de la ex primera dama por transferencias que habría efectuado a la Fundación Procultura, investigada, sabemos, ¿no?, por millonarios convenios irregulares. ¿Qué dijo Irina Caramanos? Negó haber realizado algún abono a la fundación, desmintió la insinuación de su participación en financiamiento irregular de la política, e incluso el mismo presidente de la República declaró que confiaba plenamente en ella. Con lo poco que se sabe, ¿cuál es su mirada sobre este caso? Bueno, que se investigue, pues. Pero que se investigue. El problema es que esto se venía investigando y se suspendió la investigación y se cambió el fiscal que estaba llevando la causa, pues. Ese es el drama de este tema. ¿Cómo estaría la barra si alguno de los imputados más cercanos a mi sector se le hubiese suspendido la causa, digamos, en la investigación, entre gallos y medianoche, sin terminar resolviendo? Sabe, aquí no hay nada. Porque puede ser que no haya nada, pero concluyamos eso, pues no cambiemos el investigador, porque resulta que, parece que... Entonces, si alguien sale en un WhatsApp, como ha salido mucha gente, y los actuales parlamentarios dirigentes de oposición, de gobierno, perdón, señalan, no, esto es incomprensible y todo, bueno, y esto no, yo creo que lo que tenemos que hacer todos los líderes políticos, dar las mayores facilidades para restablecer el eje fundamental de la democracia y la forma que nos relacionamos. Eso se llama Estado de Derecho. Eso se llama dejar a la justicia actuar en forma seria y responsable, y no volvernos nosotros quienes determinamos como fuente ovejuna quién mató al comendador. Diputado, la última encuesta CEP, que ha dado bastante tema, ¿no?, para discutir, muestra cómo el 50% de los chilenos considera hoy el estallido social como algo malo, muy malo para el país. A 5 años justamente del estallido social, ¿cuál es su reflexión de lo que ha ocurrido en este tiempo, ¿no? Un acuerdo político, 2 procesos constitucionales fallidos, y donde las principales demandas de la gente siguen sin respuesta: pensiones, educación, salud. Hablemos un poquito del diagnóstico y la reflexión de las cifras que muestra la CEP. A ver, yo claramente creo que le hizo mal al país. No le hizo bien al país. Lo polarizó más de la cuenta. Después de aquello vino un cataclismo llamado COVID, donde perdimos años de nuestras vidas, donde la capacidad del diálogo y del relacionarse no existía en esa época. Durante el estallido tengo que recordarle que había que bajarse los autos, bailar, si no, no se podía pasar. En actos donde el fascismo y el fascismo se desató a diestra y siniestra, donde ni en las peores épocas
de la Unidad Popular vimos este tipo de formas de relacionarnos, donde nosotros somos los buenos y ustedes son los malos, donde no existía verdad alguna salvo mi propia verdad, y en esa verdad se construía el colectivo, donde dejamos de ser un país y fuimos tomados por una banda que ni siquiera era política, que ni siquiera era social. O sea, ¿cuántas personas que has entrevistado tú que están en posiciones de dirigencia empresarial, por ejemplo, señalaban que tenían una empresa en Renca y que tenían que negociar con los patos malos para que no la quemaran porque ahí había estanques de gas, por ejemplo, y que se iba a volar la cuadra completa? Caímos en la irracionalidad absoluta. Perdimos la capacidad de análisis, perdimos la capacidad de tolerarnos, perdimos la capacidad de construir en conjunto y nos atrincheramos como sociedad. Los que no estaban invitados al baile o los que habían bailado mucho. ¿Qué ocurre con toda esa gente que salió pacíficamente, incluso en familia, a manifestarse y donde enarbolando demandas, insisto, pensiones, educación, salud, entre tantas otras, ¿no? A 5 años del estallido ven que al parecer no sirvió de mucho, ¿no? No hay grandes respuestas de la clase política a esos grandes temas que siguen afligiendo a los chilenos. Mira, yo no voy a eludir la pregunta. Yo creo que efectivamente esos temas de fondo no han sido aún resueltos por el país, ni por la política, ni por el gobierno de turno. Y digo de turno porque al menos ha alcanzado dos gobiernos. La mitad del gobierno del presidente Piñera y todo este gobierno. Como la vida es dinámica, hoy día la gran prioridad es la violencia. Yo creo que nosotros tenemos que de verdad también entender por qué se llegó a este extremo, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista vivencial. Debemos seguir combatiendo las irracionalidades que ahí sucedieron, que no deben ser permitidas en ninguna democracia. Yo creo que la salida del presidente a traer, porque al menos se le presentó a la ciudadanía que el problema era la Constitución y nos dimos la vuelta larga. Pero eso yo creo que no perdimos tanto el tiempo ahí, porque finalmente, nos guste o no nos guste, yo soy un reformista y presento mociones para reformar la Constitución habitualmente, no, ese no es el tema. Bueno, se generó esto con todas las virtudes y con todos los defectos que tiene, se ratificó una Constitución. Que ya no es la Constitución de Pinochet, que ni siquiera ya es la Constitución de Lagos, sino que es la Constitución de los procesos fallidos constitucionales, donde la participación fue alta, afortunadamente, y fuimos capaces de no de encontrarnos y no de resolver los problemas. Yo creo que además nosotros tenemos de verdad un problema desde los orígenes de nuestro pueblo, desde los orígenes de nuestra nación, entre carreristas, o'higginistas, entre balmacedistas, etcétera, etcétera. Siempre hemos estado como en bando, conservadores liberales. Yo creo que tenemos que trabajar por el bien común, reitero, yo creo que tenemos que anotar eso. Estructuralmente Chile es un país bien binario, o eres del Colo-Colo o eres de la Chile, a mí me gusta la Católica, pero somos un país que tiende a la polarización más fácil es señalarte el defecto que buscarte el chiste. No, este gallo no es buen animador porque no tengo idea, porque mira de lado, pestañea poco, no tengo idea. El bigote ridículo que exacto. No, oye, qué agradable la conversación, por cierto, no con este personaje, pero con el resto, ¿me entiendes? Entonces, me parece que nosotros tenemos que poner un país acorde a este siglo. Diputado, ¿cómo ve el Chile que viene? Se lo pregunto muy enlazado con lo que estamos conversando. Yo veo que tenemos varias condiciones para que el Chile que venga sea mejor.
Primero, Chile merece saber la verdad de lo que ocurrió en esos días funestos. No estoy hablando de la manifestación pacífica. No, por supuesto, los actos de violencia, la quema Todos del los metro. actos de violencia, la quema del metro, digamos, se quemó el metro en simultáneo con una diferencia de 5 minutos. O sea, no creo que los espontáneos hayan salido tan espontáneos. No tengo idea de dónde vienen, no voy a hacer un juicio, pero llevamos 5 años esperando un resultado y lo único que hemos encontrado son unas acusaciones a 2 ex general director de Carabineros, más un general de Carabineros, el cabo Zamora, que lo tuvieron que meter para adentro de vuelta. Él pidió volver a Carabineros después de haber estado 4 años y medio fuera. Si nosotros queremos tener una sociedad sana, nosotros tenemos que no esconder lo que sucedió ahí. Y si ahí hubo intervención de algún tipo para hacer un derrocamiento al presidente de la República, se tendrá que saber. A lo mejor nos vamos a demorar un poco más, un poco menos. Pero si queremos construir un país que progrese, que la vida que uno quiere vivir, el propio plan de vida que quiere desarrollar, se pueda desarrollar obviamente en sociedad, tenemos que saber la verdad de eso, como la verdad de los detenidos desaparecidos, como el atropello de los derechos humanos durante la dictadura, que ya por lo menos hay 2 informes de Estado, está el informe Valech, el informe Rettig en esta materia. Tenemos que trabajar eso. Yo creo que el país se ha vuelto menos tolerante, la ciudadanía se ha vuelto menos tolerante. El ingreso de Chile con todo a las redes sociales ha hecho que la distancia entre un ciudadano y el presidente de la República sea un cent en un Twitter o un X. Hoy día el diálogo puede ser y es más one to one, más que a través de los mecanismos de representatividad. Nosotros tenemos que pensar, yo veo que Chile puede ser un buen país en la medida que piense y se la juegue por un sistema político que esté más fortalecido. No veo que Chile debe hacer como un país donde la política, estos locos anden por un lado y la economía ande por el otro. Yo creo que nosotros debemos trabajar en común. Y yo creo que la gente se ve, además, a propósito de la SEP, se ve en mejores condiciones de lo que diagnostica Chile. Y eso a nosotros nos pasa también en las encuestas y en la evaluación. Los diputados son todos pésimos. No, pero mi diputado no es tan malo, mi diputado es bueno. ¿Ah? Lo digo porque es lo que me toca vivir, no es por lo que... pero creo que hay un germen de entusiasmo, de esperanza, que nosotros tenemos que contagiar. Pero para que este sea consistente en el tiempo, nosotros tenemos que revisar qué pasó atrás. Si yo no me doy cuenta que me faltan 2 piernas y un brazo, si no soy capaz de ponerme las prótesis todas las mañanas, no podría haber subido estos 3 pisos para estar conversando contigo. Y esto no me hace ni más choro ni menos choro, pero mi condición hace de que yo tenga que todas las mañanas sentarme en la cama, ponerme mis prótesis, acomodarme las mismas para que no me hagan heridas, para poder salir a caminar. Y lo que Chile tiene que hacer para poder salir a caminar es también sentarse, mirar, observar, reflexionar, pero por sobre todo aportar. Chile no lo construimos nosotros los políticos. Chile lo construye la gente que sale todos los días en la mañana, que se mama 2 horas, que ojalá en el futuro no sean 2 horas, que sean 20 minutos. Que así como el metro se ha expandido, ojalá las empresas pudieran también salir del grupo de confort de los dueños o de los gerentes y estuvieran cerca donde están sus trabajadores. Diputado, reflexiones y respuestas en medio de la contingencia, proyectando siempre el Chile que viene, que es nuestro desafío en este programa. Diputado de Evópolis, Francisco Undurraga, muchas gracias por conversar hoy día con nosotros. No, gracias a usted. Muy, muy contento de estar acá. Hasta la próxima. Chao. Ustedes invitados a revisar todos nuestros cortes y destacados a través de las plataformas de Súbela y Súbela News. Hasta la próxima.